Bueno, en primer lugar, quería recordar que estamos de luto para todas aquellas personas que durante este tiempo, pues, bueno, han sucumbido bajo el virus COVID, ¿sí? Y bueno, pues recordar a todas esas personas, a todos los familiares y a todas las personas que se han visto en esta situación. Bueno, yo soy Miguel Blasco, soy terapeuta ocupacional, también estoy formado en terapia de la mano, soy socio de AETEMA, de la Asociación Española de Terapeutas de la Mano. Actualmente trabajo tanto en neurorehabilitación como en patología ortopédica, trabajo en ASPAIN Comunidad Valenciana y también trabajo en la unidad de la mano de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, hace unas semanas Elena me comentó, para todas las personas que os habéis inscrito a los cursos que hacen de formación desde Neuroalicante, a ver si podíamos hacer algo online, ¿vale? Y bueno, a partir de ese momento pues nos pusimos a trabajar y hemos decidido hacer esta, esta presentación. Muchas gracias, Elena, por tu confianza y por todos los medios que has empleado para poder llevar a cabo la charla. Bueno, yo creo que frente a lo que nos espera, que nos esperan momentos todavía duros, sabemos que el COVID está impactando en daños neurológicos, las personas que han estado intubadas ha habido una falta de oxígeno y hoy decían las noticias que hasta un 45% de las personas que han estado en la UCI van a presentar algún tipo o puede presentar algún tipo de daño neurológico. Por lo tanto, pues bueno, como en todas las guerras y pandemias, la terapia ocupacional ha estado ahí para apoyar a las personas y mejorar su rehabilitación. Una de las cosas que hacemos los terapeutas ocupacionales, pues bueno, es rehabilitar el miembro superior neurológico, ¿sí? De momento, la rehabilitación del miembro superior neurológico, pues bueno, es una tarea bastante complicada y tenemos una tasa de efectividad muy baja, no solo los terapeutas ocupacionales, también fisioterapeutas o otros profesionales que se encargan de este tipo de rehabilitación. Actualmente, fijaros, un 14% consigue una recuperación motora completa, el 30% consigue una recuperación parcial, es decir, alguna función del miembro superior. Si la sumamos los dos, nos vamos a un 44% del 100%. Es decir, muchas personas se están quedando por el camino y no estamos a lo mejor o no tenemos las técnicas suficientes para mejorar estos resultados. Bueno, también lo que es el colectivo de terapeutas ocupacionales mundiales nos está diciendo si dentro de la neurorehabilitación estamos haciendo todo aquello que podemos. Bueno, sabemos que en este estudio que hicieron en el American Journal of Occupational Therapy, tan solo un 15% de los terapeutas utilizaban técnicas basadas en la evidencia y un 85% no las utilizaba otros enfoques que no han demostrado ser superiores, ¿vale? Porque las técnicas de evidencia científica lo que nos están diciendo es que frente a un grupo de control, las técnicas que demuestran resultados significativos, ¿sí?, son superiores a la que está siendo comparada, ¿sí? Y desde esta revista lo que nos animan es a ir implementando todas estas nuevas técnicas que están saliendo con evidencia científica dentro de nuestra práctica clínica. Yo no creo que estemos ni mejor ni peor que a nivel de Estados Unidos. Yo creo que seguimos siendo ese 85%, ¿sí?, aquí en España, que todavía no ha aterrizado todas las técnicas con evidencia científica. Estamos en camino. Cada día hay más gente y hay más profesionales que nos estamos dedicando a divulgar y cada vez hay más terapeutas doctorados y hay más terapeutas con máster y con una parte muy importante en investigación. Por lo tanto, esto va a ir hacia adelante. Por otro lado, dentro de lo que es la neurorehabilitación, sabemos que la clave es conseguir procesos neuroplásticos. Es decir, nuestro tejido diana tiene que ser el sistema nervioso central y todas nuestras técnicas tienen que ir orientadas a generar procesos neuroplásticos de nuevas conexiones neuronales. Bueno, dentro de la terapia ocupacional
¿sí? Tenemos diferentes teorías sobre el control motor, ¿vale? Bueno, las teorías en realidad son de todas las disciplinas, pero sí que es verdad que nosotros como terapeutas ocupacionales debemos de hacer más hincapié a las que están orientadas a la actividad y las teorías ecológicas, ¿sí? Después hay muchas otras, como está la refleja, la jerárquica, sistemas de sistemas, de la acción dinámica, pero ahora veréis que las técnicas de control motor, aprendizaje de control motor orientadas a la actividad, ¿sí? Donde la recuperación, el proceso neuroplástico va dirigido o está mediado a través de actividades funcionales, pues vais a ver que cada vez recupera o tiene mayor evidencia científica. La teoría ecológica también la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque nos explica que el individuo es un explorador activo, ¿sí? Y que va a explorar diferentes formas, ¿sí? De hacer las actividades. Por lo tanto, todos los sistemas de error y tal tienen que estar eh, dentro de dentro de nuestros abordajes. ¿Sí? Tenemos que permitir a las personas explorar actividades aunque sean erróneas, porque del error se aprende. Yo me gustaría que, bueno, no sé, donde he sacado la información es de este artículo, está en castellano, es de acceso abierto. Os recomiendo que os leáis el artículo porque está muy bien, ¿vale? Todo esto lo que nos convierte a los terapeutas ocupacionales es a jardineros de neuronas, ¿sí? Tenemos que favorecer el aprendizaje en un motor y lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son las técnicas que generan neuroplasticidad y ir sembrando poco a poco a nuestros usuarios, ¿sí? Con estas técnicas para generar un nuevo tejido que controle aquellas partes que han perdido la función. Y sobre todo, pues bueno, pues orientado, como ya habéis visto, a las actividades y a la función. Bueno, a principios de este año sacaron esta guía, ¿sí? La guía canadiense para la recuperación del ictus. Bueno, y por fin este año han sacado un sistema con colores verdes, donde aquel ítem que esté con el color verde quiere decir que los resultados, cuando reúnen todos los artículos, los resultados que son en verde, es que cuando los suman, la mayoría dan resultados significativos. Cuando vayamos un color amarillo, nos quiere decir que cuando suman los artículos, pues algunos nos dan resultados favorables y otros nos dan en contra, y los rojos nos está diciendo que los resultados pues no son buenos, van en contra. Después utilizan otro sistema, que es decir, el nivel de la evidencia de esos artículos científicos. Para ello han seleccionado números y letras, ¿vale? El nivel 1A son todos aquellos estudios que son estudios controlados, aleatorizados, de máximo nivel, ¿sí? Y cuando los juntan, tiene que haber más de un artículo con con una puntuación superior a los 6 puntos en la escala de Pedro, que es una escala que se utiliza para evaluar exclusivamente estudios controlados aleatorizados. Por lo tanto, cuando veamos nivel 1A en verde, sabremos o estamos seguros de que los resultados son favorables al grupo experimental y además ese estudio está bien hecho. Y no solo hay un estudio, sino hay varios estudios que nos están diciendo que esa técnica les ha sido, con garantías, ha sido superior a la que la estaban comparando. El nivel 1B va a ser aquellos estudios o recolección de estudios que solo uno de ellos tenga una puntuación superior o igual a 6 puntos en la escala de Pedro y el resto va a tener puntuaciones más bajas. El nivel 2, ¿sí? Nos va a decir que la calidad metodológica de esos estudios es baja, ¿sí? Cuando ya las puntuaciones son por debajo de 6 o no son estudios controlados aleatorizados. Un estudio controlado o aleatorizado es un estudio
bien hecho, experimental, donde se va a minimizar que tengamos sesgos dentro de la investigación. Por lo tanto, nos va a dar unos resultados seguros. Bueno, comentaros también que los principios básicos de las dos guías nos está diciendo que el principio general para rehabilitar un miembro superior neurológico son un entrenamiento significativo, atractivo, repetitivo, adaptado progresivamente, específico a la tarea y orientado a objetos. Pues bueno, si nosotros vemos el paradigma de la terapia ocupacional, pues esto casa principalmente con el paradigma de terapia ocupacional. Tiene que favorecer el aprendizaje motor, porque como ya hemos visto, nos están diciendo que el modelo de control motor que más se asemeja dentro de los principios básicos para recuperar el miembro superior, pues es aquel que utiliza la tarea, ¿sí? Y dice que la mejor manera de volver a aprender una tarea determinada es volver a entrenar para esa tarea. Pues bueno, nosotros desde terapia ocupacional contemplamos exactamente esto. Respecto a la repetición, ¿sí?, de las actividades, la repetición es importante, pero solo es importante si el aprendizaje motor es de calidad. Repetir por repetir no tiene efecto. Cuando nosotros repitamos con una calidad de control motor suficiente, ¿sí?, donde se esté realizando un aprendizaje motor, solo con 15 minutos de entrenamiento orientado a las tareas o terapia ocupacional, tendrá una capacidad suficiente para generar cambios neuroplásticos duraderos en la representación cortical. Por lo tanto, generaremos neuroplasticidad, ¿sí? Por lo tanto, la terapia ocupacional, ¿sí?, de toda la vida, clásico, porque estos, aunque se llame Task Specific Training, pues bueno, todos estos conceptos los hemos visto dentro del paradigma de terapia ocupacional. Por lo tanto, la terapia ocupacional clásica es suficiente para generar procesos neuroplásticos y recuperar el control motor del miembro superior. Bueno, ya vamos a entrar con lo que hace la guía canadiense, es evaluar cada técnica, ¿sí? Y además no las evalúa de forma global, sino evalúa por diferentes objetivos, ¿sí? Pues puede evaluarlas a ver si son efectivas o no a nivel de la función motora, actividades de la vida diaria, espasticidad, rango de movimiento, severidad global del ictus y la fuerza. También evalúa a nivel de propiocepción. Cada ítem tiene unas pruebas específicas que ellos te catalogan en su momento y dicen, pues bueno, este estudio ha demostrado que la función motora mejora, actividades de la vida diaria, espasticidad, etc. Bueno, y esta guía, que está recientemente publicada este año, ¿qué nos está diciendo? Pues que bueno, que el entrenamiento específico en tareas, ¿sí?, es efectivo para mejorar la función motora. Fijaros, nivel 1A en verde a favor del grupo experimental y además con 11 ensayos controlados aleatorizados de máximo nivel que nos están diciendo que han obtenido estos resultados. Por lo tanto, nosotros podemos asegurar que hacer entrenamiento dirigido a actividades recupera la función motor. Por lo tanto, esta técnica va a ser la base de todas nuestras intervenciones. En todas nuestras intervenciones tenemos que darle prioridad al entrenamiento en actividades. Otro dato muy curioso es que, y hasta ahora yo no lo tenía muy claro, pero sí que es verdad que, mirar aquí, hay dos estudios que nos están diciendo que reduce la espasticidad. Muchas veces no hacemos esta técnica porque pensamos que con espasticidad pues a lo mejor no es efectiva. No es así. Es una técnica que es efectiva para mejorar la espasticidad de nuestros usuarios. Respecto a mejorar rango de movimiento, pues no lo tenemos claro, ¿sí? Sí que hay un estudio de una calidad metodológica moderada
que nos está diciendo que es efectivo, igual que para la fuerza. Muy curioso, y estas son cosas de la investigación que os voy a explicar, que no funciona para mejorar las actividades de la vida diaria. ¿Y esto cómo puede ser posible? Pues esto tiene truco. Lo que hace la guía es, o todos los estudios, lo que hacen es comparar un grupo frente a otro. Hay una técnica que se llama entrenamiento específico en tareas. Tendrán que compararla con otra técnica para saber si es más eficaz o menos. Si os fijáis en este cuadrito, mirad, este estudio, el estudio de Skubik, que tiene una calidad metodológica de 7 puntos en el de Pedro, lo que han hecho es un grupo experimental de Task Specific Training y lo comparan con terapia ocupacional. Si nos vamos a este estudio de aquí, lo que hacen es, otra vez, Orient Task Training y lo comparan con la misma dosis, ¿sí?, de terapia ocupacional. Pues bueno, aquí, como veréis, no sacan resultados significativos, es decir, no son mejores ni peores que la terapia ocupacional, lo cual nos quiere decir que si yo comparo terapia ocupacional con Orient Task Training, si básicamente en conceptos son lo mismo, si compartimos prácticamente el mismo paradigma, no pueden haber cambios significativos. Si comparo lo mismo, tengo los mismos resultados. Y la guía nos lo está diciendo. Evidentemente, sí que tienen función para mejorar las actividades de la vida diaria, pero el Orient Task Training no es superior a la terapia ocupacional, porque básicamente es lo mismo. ¿Cuándo mejora los resultados Orient Task Training o terapia ocupacional? Pues si los comparemos con otras técnicas, como podría ser con el concepto BOVAT. Fijaros, frente al concepto BOVAT, este es un estudio que tiene una puntuación 9 de Pedro, es una puntuación muy alta, porque el máximo son 12 puntos y generalmente en humanos no podemos conseguir 12 puntos por temas éticos, ¿vale? Casi tiene la máxima puntuación, se queda a 3 puntitos. Es un estudio muy potente y lo que han hecho es comparar Orient Task Training frente al concepto BOVAT, ¿sí? La misma dosis. Y pues el grupo experimental, que lo tenemos marcado con una E, ha obtenido mejores resultados que el concepto BOVAT. Bueno, yo estuve este año en el Congreso Estatal de Terapia Ocupacional y entonces el doctor Ángel Sánchez Cabeza lo que hizo fue decirnos esto mismo que os estoy comentando, es decir, que las bases de Orient Task Training y la terapia ocupacional son las mismas, a mismos dosis, iguales resultados, y que habían estudios que lo comparaban con una de las técnicas que más evidencia tiene, que es la terapia de restricción de miembro sano, ¿sí? Y que esta misma la tenemos que entender como una técnica, una forma de terapia ocupacional. ¿Sí? No es una técnica de la terapia ocupacional, sino como una forma de terapia ocupacional. Otra cosa que nos habla la guía es la intensidad que tenemos que hacer, ¿sí?, de entrenamiento, ¿sí? Pues bueno, lo que nos está diciendo es lo que os he dicho al principio, es decir, no depende tanto si comparamos 13, 20, 26 horas con 300, con 100 horas, sino que tenemos que ver, ¿sí?, el máximo de repeticiones que puede soportar esa persona, ¿sí? A veces esa persona, vuestro usuario, soporta a lo mejor un entrenamiento de calidad de 30 minutos, no llega a las 300 repeticiones, no pasa nada. A lo mejor otra persona con media hora se ha quedado muy corto, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que tener el criterio suficiente para darle a la persona la dosis correcta. Y si le damos la dosis correcta de entrenamiento orientado a la tarea, vamos a conseguir procesos neuroplásticos y todas las ventajas que hemos visto al principio sobre esta técnica. Es decir, descender, mejorar el control motor, ¿sí?, recuperar la función motora, mejorar el rango de movimiento y disminuir la espasticidad.
Yo, yo le he pegado muchas vueltas a esto de la espasticidad, aunque yo lo veo en clínica, digo, pero vale, digo, los estudios habrán utilizado a sujetos en fase aguda, subaguda, donde tengo más facilidad para hacerme con esa espasticidad por las fases de recuperación y tal, o ha sido eficaz en pacientes crónicos. Digo, seguro que en crónicos no ha sido efectivo. Pues me fue la guía, lo busqué, lo veis aquí, y evidentemente tenemos una de cal y una de arena. Es decir, el mejor estudio con una puntuación 9 sí que nos está diciendo que ha funcionado en subagudos y en crónicos hay un estudio que no tiene tan buena metodología, pero que también nos está diciendo que ha funcionado en pacientes crónicos. Por lo tanto, ya sabéis que podéis, es una técnica de elección, tanto en pacientes crónicos como subagudos, como en agudos. Otra técnica que está muy, o ha estado muy controvertida durante el tiempo, que es el entrenamiento de la fuerza. Bueno, entendemos por entrenamiento de la fuerza ejercicios activos, progresivos, contra resistencia. Eso es la definición que nos pone la guía. Fijaros, el entrenamiento de la fuerza tiene una potencia bastante fuerte, ¿sí? Con 6 estudios de máximo nivel que nos están diciendo que mejora la función motora y 4 estudios que mejora el rango de movimiento. ¿Sí? Respecto a la fuerza, volvemos a tener el paradigma de antes. Es decir, si comparo entrenamiento de fuerza con otro entrenamiento de fuerza, pues a lo mejor los resultados son similares. Y eso es lo que nos está diciendo la guía. Y digo, y bueno, ¿y qué, ¿y qué tipo de ejercicios hicieron de entrenamiento de fuerza? ¿En excéntrico, en concéntrico, isométrico? Pues bueno, en realidad los hicieron todos. Fijaros, en este estudio de aquí arriba lo hicieron contracciones en excéntrico, en isométrico, en concéntrica. ¿Sí? Empezaron por ejercicios asistivos activos eliminando la gravedad, y luego pusieron la gravedad, luego hicieron ejercicios de resistencia progresiva y les funcionó muy bien. Pero lo mejor de todo es que cuando nosotros combinamos entrenamiento de la fuerza junto a entrenamiento orientado a tareas, pues nuestros resultados, ¿sí? Mejoran. ¿Sí? Tenemos mejores resultados. Por lo tanto, lo ideal para nosotros es realizar todo este tipo de actividades orientadas a la tarea dentro de nuestra rehabilitación. Bueno, ya sabéis que yo creo que todos aquí conocemos esta técnica, ¿sí? Que bueno, es una de las técnicas con mayor evidencia porque ya nace dentro de la evidencia, ¿sí? Está mega estudiada y sabéis que tenemos una versión tradicional y una modificada. Bueno, ¿y cuáles son los resultados según la guía? ¿No? Cuando recogen todos los estudios, pues fijaros, si nos vemos en crónico, el resultado es precioso. Lo vemos todo en verde, de máxima calidad. Bueno, yo no sé para vosotros, pero a mí esto me parece precioso. Es decir, tanto el modificado como el tradicional, en personas crónicas, sin duda es la técnica a escoger, ¿vale? Porque fijar, va a impactar en tanto en la función motora, en actividades de la vida diaria y en la fuerza. Aunque hay una serie de objetivos que esta técnica no me va a cumplimentar, pero bueno, vamos por fases. Primero trabajaremos estos objetivos con esta técnica y luego trabajaremos otros objetivos con otras técnicas. ¿Qué pasa con estas técnicas en paciente en subagudo? Sí, tanto el modificado como el protocolo original. Pues bueno, no me está diciendo que pese a la intensidad que supone esta técnica, me genere mejores resultados que otras técnicas. ¿Sí? Fijaros. Eh, rojo, amarillo, bueno, esto está en verde, sí, pero mirar que este nivel de evidencia no es muy potente, no es 1A. Estos estudios no son de máxima calidad. ¿Sí? Y aquí, pues bueno, hay un estudio que lo ha detectado, pero es solo un estudio. En base a la evidencia que tenemos con un estudio, pues no podemos decir que tenemos un nivel de evidencia 1A. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la restricción, la terapia de
inducción al movimiento por restricción del miembro sano, es la técnica de elección, sobre todo en paciente en estado crónico. Bueno, la guía también nos va a recoger una serie de técnicas. Lo que hace la guía es recopilar unas técnicas bases, luego va agrupando las técnicas en diferentes conceptos. Dentro de las técnicas de estimulación sensorial está lo que es la electroacupuntura y la acupuntura tradicional de la medicina tradicional china. No estamos hablando de punción seca, estamos diciendo de punción de puntos de acupuntura con estímulos eléctricos acupunturales. ¿Sí? Y tanto la acupuntura como la electroacupuntura lo que nos están diciendo es que con bastantes estudios, 5 estudios, con nivel 1A, es decir, el máximo, tiene efectos sobre la espasticidad. ¿Sí? Tanto se ve que la acupuntura tradicional no está tan estudiado, también tiene buen impacto, pero solo hay 3 estudios. Sin embargo, aquí en la electroacupuntura vemos que hay más estudios mixtos que a lo mejor pues, podría mejorar en la severidad del ictus, incluso en la fuerza, incluso en la función motora, porque hay 6 estudios de buena calidad, pero los resultados son contradictorios. Por lo tanto, si tengo que elegir entre una técnica u otro, pues elegiría la electroacupuntura, porque a priori algo más me podrá aportar. Bueno, y exactamente, ¿qué hicieron? Pues fijaros, aplicaron corrientes de 100 hercios, ¿sí? Este estudio son personas con lesión medular, ¿sí? Y midieron lo que es la extensión del carpo. Eran personas que tenían el carpo en flexión. Bueno, pues utilizaron el punto IG4 y el punto 10 del canal del pulmón. Este sería un punto yang y este sería un punto yin. Pusieron un aparatito con corrientes electroacupunturales de superficie, no pusieron aguja en este caso, y bueno, tuvieron resultados positivos para la extensión del carpo. ¿Sí? Hicieron sesiones de 30 minutos, ¿sí? Una sesión al día durante un mes, que es lo más normal, y utilizaron una intensidad de 20 a 40 miliamperios. Otro estudio que lo que obtuvo son resultados favorables, sobre todo en la flexión del codo, pues bueno, aquí utilizaron más puntos, ¿sí? Utilizaron 12 sesiones de 20 minutos, utilizaron los siguientes puntos de acupuntura, ¿sí? Con una estimulación eléctrica de 50 hercios y luego pues a la intensidad que soportará el paciente. El estudio nos dice que muchos puntos de acupuntura lo que están son cerca de puntos motores del músculo, de los músculos. Y ver aquí, podéis apreciar cómo los diferentes puntos de acupuntura que utilizaron en el estudio pues coinciden con músculos que nos interesan. Por ejemplo, el punto 3 del corazón actuaría sobre el pronador redondo, el brachiorradial estaría un punto extra que se llama Zhejiang, otro punto extra sobre el flexor el flexor superficial de los dedos, y el punto Neiquan iría sobre el pronador cuadrado. ¿Vale? Y además, estos resultados fueron significativos en pacientes con ictus crónico. Bueno, pues es una técnica que también tenemos que tener en cuenta. Comentaros que la acupuntura a día de hoy, los terapeutas ocupacionales que somos sanitarios, la podemos realizar siempre y cuando estemos formados en esta técnica. Otras técnicas que se utilizan agujas, como la punción seca, no podemos utilizarla los terapeutas ocupacionales. Perdonad. Respecto al uso del TENS, ¿sí? También recoge la guía, que es una técnica de estimulación sensorial. Y fijaros también que tiene un muy buen impacto, ¿sí? Hay 10 estudios con nivel 1A que han mejorado en la función motora, ¿sí?
De los 15 estudios, ninguno estaba en estado agudo. ¿Sí? No utilizaron el TENS en personas en estado agudo. Casi todos los estudios, y yo los miré uno a uno, eran en estado crónico y alguno había en subagudo. ¿Sí? Bueno, la estimulación, los mecanismos del test sería que realice una estimulación somatosensorial, aumentando la excitabilidad del área somatosensorial, premotora, del área motora primaria contralateral. Por lo tanto, nos va a generar neuroplasticidad y se traduce en una mejora de la función motora. Pues bueno, ¿qué hicieron? Pues realizaron 20 sesiones, 5 sesiones durante 4 semanas, cada sesión de 30 minutos. En este estudio lo que hicieron es volver a combinar lo que es el TENS con el entrenamiento orientado a tareas. Es decir, el entrenamiento orientado a tareas lo vais a ver que se combina con terapia en espejo, que se combina con TENS, con EMS, con estimulación magnética transcraneal, con una multitud de técnicas y siempre que la combinamos los resultados suelen ser mejores. Lo hemos visto combinado también con, con entrenamiento de la fuerza, ¿sí? No he encontrado ninguno de acupuntura y entrenamiento orientado a tareas, pues también sería interesante, ¿vale? Pero bueno, veis que lo que hacen es siempre los estudios, la mayoría es combinarlo, ¿sí? Y los resultados eran mejor cuando los combinaban, pues frente a 10 minutos del grupo experimental llevaba 10 minutos de alineación del miembro superior y luego 20 minutos en Orient Task Training y además le implementaban lo que es la estimulación eléctrica de 100 hercios y 200 milisegundos, ¿sí? Lo volvían a aplicar, pues bueno, en este caso en el tríceps y en el extensor de la muñeca, del carpo. Bueno, comentaros también que realmente no sabemos, o muchas veces yo no tengo claro contra qué estoy luchando en la clínica, si contra la misma lesión o contra las consecuencias de la lesión. Es decir, sabemos que tras 24 horas de inmovilización o desuso de la mano, se nos reduce el área somatosensorial del cerebro, cada vez hay una plasticidad, en este caso negativa, y va borrando la huella que tenemos de somatosensorial de las manos. Y a las 2 semanas, por ejemplo, de inmovilización de un yeso, pues ya no somos capaces de discriminar la rueda de 2 puntos, ¿sí? La misma puntuación que teníamos al principio. Si al principio teníamos 0,2 milímetros, pues a las 2 semanas te hacen la prueba y tú ya detectas solo un punto, no detectas 2 puntos, ¿vale? Y es un proceso normal. Yo, sobre todo que trabajo con personas con lesión medular, igual se tiran en la cama un mes, 2 meses, algunos se tiran muchísimo tiempo boca abajo porque tienen que fijar la columna. Claro, todo esto es información que se va borrando de nuestro cerebro, que luego le vamos a pedir que realice una actividad y no va a poder hacer, pero en este caso no sería por la lesión, sino por la consecuencia de la lesión, porque ha borrado, ¿sí?, toda esa información. Cuando yo trabajo en trauma, yo sé que haciendo ejercicios, porque el movimiento lo va a tener bien a nivel pasivo y yo le puedo ayudar y me va a facilitar mucho volver a generar esos recuerdos motores o generar plasticidad, pero en el caso de problemas neurológicos se nos complica porque además hay problemas, pueden haber problemas a nivel cognitivo, hay problemas también de los medicamentos que estamos tomando y también del desuso que hay. Y además puedo tener la complicación de la espasticidad que a lo mejor me está limitando llegar a ciertos grados de extensión y tal, con lo cual se me va a complicar mucho. Pero a lo mejor contra lo que estamos luchando no es contra el foco mismo de la lesión, sino con consecuencia de la lesión por el borrado de esa información. Bueno, comentaros que hay técnicas, sí, que la guía les llama así, como es el cebado, el priming del sistema motor.
Dentro de estas técnicas vamos a encontrar el movimiento bilateral, el entrenamiento simultáneo de los dos brazos a la vez. Anterior a esta técnica, anterior a esta guía clínica que han sacado, el entrenamiento bilateral siempre decían que tenía una evidencia mixta. Y es en esta guía donde por fin se ha demostrado que sí que tiene cierto impacto, ¿vale? Bueno, tiene un impacto potente para mejorar la función motora, ¿vale? Y esta técnica iría directamente a cebar el sistema motor para una práctica posterior. La técnica más clásica, y a mí me parece una técnica preciosa, porque mirar que ya sí a primera vista ya estamos viendo que hay muchas cositas en verde, pero hay dos datos que son increíbles de esta técnica. Fijaros, 5 estudios han conseguido, ¿sí? Y esto no lo hemos visto en uno de los otros estudios, han demostrado que mejora la severidad del ictus. ¿Sí? Fijaros, hay 5 estudios del máximo nivel que nos está diciendo que la terapia en espejo rebaja las consecuencias del ictus. Está muy claro, ¿sí? Que funciona para la recuperación motora. Fijaros, 15 estudios del máximo nivel nos está diciendo que es la técnica a utilizar para mejorar la función motora. Y respecto a la destreza, pues no lo tenemos claro si funciona o no, ¿sí? Los estudios no son de buena calidad. No sabemos todavía, estamos ahí con resultados mixtos sobre actividades de la vida diaria, también resultados mixtos respecto a la espasticidad y a la fuerza. Sí que parece tener buen impacto sobre la propiocepción, pero solo hay un estudio con un nivel 1B, porque solo hay un estudio, aunque se vea de buena metodología, pues hasta que no haya más estudios que confirmen no podemos decir que tiene nivel 1A, y bueno, sí que parece que actúa sobre la propiocepción, y de esto pues se habla mucho, sobre todo en técnicas de motor gradient imagery, que bueno, pues utilizan mucho terapia en espejo, práctica mental, ¿sí? Para el dolor, y dicen que puede tener un buen efecto sobre la propiocepción. Otra técnica que si la combinamos, pues vamos a tener mejores resultados, es decir, pues mejora con el uso de la estimulación eléctrica funcional, del entrenamiento bilateral, de estimulación magnética transcranial. Pues bueno, pues cuanto más azúcar, mejor. Vale. Otra técnica de cebado del sistema motor, pues vamos a encontrar lo que es la técnica de la práctica mental, ¿sí? Todos conocemos la práctica mental o imaginería motora, ¿sí? Y a mí me sorprendió mucho cuando cogí la guía, ¿sí? Porque claro, te decías, hombre, pues la práctica mental para la función motora, para la rehabilitación, si nos entra el usuario, pues tiene muchos beneficios, es buena, pero sí, fijaros, hay 15 estudios de máxima nivel que nos están diciendo que para la función motora sí que es eficaz. Respecto a actividades de la vida diaria, no lo sabemos. Respecto al entrenamiento de la fuerza en ictus, no está tan clara. Parece ser que sí que tiene bastante impacto en patología ortopédica o en ciencias del deporte. Aumenta la fuerza muscular. Desde luego, en rehabilitación neurológica, los estudios que se han hecho no son potentes, tendríamos que seguir investigando en estudios o los estudios que se hacen de imaginería motora, contemplar aspectos como propiocepción, severidad del ictus, destreza, pero de momento los que tenemos, lo que se ha contemplado es que sí funciona para la función motora, y de momento nos quedamos allí. Bueno, otra técnica, bueno, esta técnica a mí me encanta, que es la técnica de observación de acciones, la terapia de observación-acción. Es la primera vez que entra en una guía, el resto de publicaciones anteriores no la contemplaban la técnica, y el resto de guías de práctica clínica tampoco he encontrado
referencias sobre esta técnica, pero este año sí que la han metido porque cada vez hay más investigación sobre esta técnica. Fijaros, por fin ha conseguido el nivel 1A con 3 estudios. Veis que aquí la cantidad de estudios son más pequeñitos. Pues todavía se está estudiando, es bastante nueva esta técnica. Y sabemos que esta técnica de observación, primero yo observo una actividad durante un tiempo determinado y luego puede que le pida a la persona o no. Lo ideal, bajo mi opinión, es pedir la práctica posterior de la actividad que está viendo, ¿sí? Pues por fin ha entrado y esto sí que mejoraría lo que es la destreza, ¿sí? Mejoraría cómo están haciendo la actividad. Hasta ahora hemos visto muchas técnicas que nos mejoraban la función motora, ¿sí? Pero no mejoraban la destreza. Pues igual lo que tenemos que hacer es hacer periodos o hacer series de protocolos, pues de fuerza, de entrenamiento orientado a actividades, de terapia de restricción, y cuando ya hemos pasado de una fase, pues podemos trabajar o combinar la destreza con esta técnica, porque ya estamos viendo que sí que es efectiva para mejorar la destreza. Respecto a la función motora o actividades de la vida diaria, pues la guía nos dice que hay confusión, todavía no lo tenemos. Necesitamos, desde luego, más investigación respecto a esta técnica. Yo comentaros que en mi práctica clínica la utilizo muchísimo y a mí los resultados que me da son muy buenos, ¿vale? He tenido la posibilidad de implementarla tanto en estados agudos como en estados crónicos y subagudos, y la verdad es que a mí me encanta porque combina las tres técnicas. Por una parte combina lo que es la terapia en espejo, de observación de acciones. Por otra parte, cuando le vamos a pedir a la persona que imite la actividad que hemos observado, van a entrar procesos de práctica mental, ¿sí? Porque para imitar primero tengo que recuperar e imaginar lo que voy a hacer, por lo tanto vuelvo a cebar el sistema motor y después tengo que realizar en la actividad que he visto, con lo cual lo que hago es consolidar el aprendizaje. Ese cebado al final tiene un sentido porque lo aplico y consigo un aprendizaje real. Otra técnica que la guía recoge como una técnica de estimulación motora es la realidad virtual, que es otra técnica que me encanta. Si me disculpáis un segundo. Bueno, comentaros que la realidad virtual debemos de tenerla en nuestros recursos sí o sí, cualquier tipo de realidad virtual. No hace falta que sea inmersiva, como veis aquí en el ejemplo. Fijaros qué resultados tan bonitos. Es decir, para la función motora, máximo nivel de evidencia, tenemos 30 estudios de máximo nivel que nos están diciendo que mejora la función motora, ¿sí? Y un estudio, bueno, pues no tiene mucha calidad, que además rebaja la severidad del ictus. No está claro, para las otras cosas tiene efectos que ya veis que, bueno, para el rango de movimiento contradictorios, resultados mixtos, y para las actividades de la vida diaria y todo eso caen profundamente. Los resultados son negativos. No es una técnica para mejorar las actividades de la vida diaria, pero desde luego el impacto que tiene sobre la recuperación motora, pues veis que es muchísima evidencia, ¿sí? Respecto si la guía nos está diciendo que no supera la terapia convencional, sino que debemos utilizarla eh, no como técnica exclusiva, sino combinada, sino como un complemento para aumentar las horas de práctica a través de una actividad que sea motivacional, con mucho feedback, ¿sí? Pero bueno, fijaros que aquí en el 2019 sale otro metaanálisis que nos va a decir la potencia que tiene la técnica, ¿sí? Fijaros que lo que nos dice que la potencia que tiene es capaz de recuperar casi un 28,5% de la mejora máxima posible, ¿sí? Y estipulaba como la mejora máxima posible como en un 30%, ¿sí?
la misma guía nos está diciendo, el mismo metaanálisis nos está diciendo que parece ser ligeramente más efectivo, ¿vale?, que la terapia convencional. Por lo tanto, la realidad virtual cada vez va sumando una mayor evidencia y es una técnica que debemos de tener en consulta sí o sí. ¿Para quién va destinado? Vale, pues por lo general funciona muy bien para pacientes en estado crónico. ¿Sí? En estado crónico funciona muy bien la realidad virtual y también en subagudo. No está tan claro en un paciente agudo. Otra de las preguntas que nos podemos hacer, ostras, si es que yo lo que tengo en la consulta es una Wii o una Xbox, ¿eso funcionará bien, funcionará mal? Pues bueno, en el último congreso de terapia ocupacional, el primer congreso estatal, Ana Corregidor pues, nos presentó un artículo que no sé si lo han publicado ya, en alguna revista, pero lo que nos estaba diciendo que la terapia con realidad virtual, con dispositivos de bajo coste como la Xbox o la Wii, podría tener mayores resultados que sistemas de realidad virtual específicos que realmente yo veo que nos aportan también muchas cosas, con mucho retroalimentación de datos que puedo ajustar muy bien a todos los pacientes que tengo, pero a lo mejor son muy caros y estos son muy económicos, todos los podemos tener. Una Wii actualmente cuesta 25 euros con el balance board y todo, y el resultado puede ser muy bueno. Sí que es verdad que a lo mejor no todos los pacientes nos pueden entrar, pero hay que experimentar mucho con los juegos, hay que jugar mucho y un poquito de imaginación para que puedan acceder todo el mundo, el máximo de personas. Bueno, otra pregunta que nos puede salir es decir, ¿realmente la realidad virtual inmersiva es mejor que la no inmersiva? Pues probablemente la realidad virtual inmersiva para aquellos pacientes que la toleren sea mejor, ¿sí? Desde luego, si habéis probado juegos de realidad virtual, pues veréis que son muy dinámicos, que estás metido ahí dentro y que te centran mucho, ¿vale? Lo que hacen es que todos nuestros procesos atencionales van a estar dirigidos directamente al juego. Bueno, ya llevo casi una hora. ¿Eh? Bueno, necesitamos más estudios sobre realidad virtual inmersiva que compare la no inmersiva con la inmersiva. Ojalá pueda llevar a cabo alguno de estos estudios en adelante. Y bueno, nos quedan una serie de técnicas como el FES. Ay, no, esto es el NEMS, la Neuromuscular Stimulation. ¿Sí? Son los sistemas que nos van a dar una contracción del músculo cada cierto tiempo. Actualmente yo me he comprado uno para entrenar, uno abdominal y para bíceps y tríceps. En el mundo del deporte los sistemas están a la orden del día y se están imponiendo más. Y hay bastante evidencia de que estos sistemas cíclicos pues nos van a mejorar la función motora, ¿vale? Respecto al FES, que es un sistema más complicado, que es la combinación del NEMS con una actividad, pues de momento los resultados no llegan a ser tan buenos como nos podíamos pensar, sobre todo los que trabajamos con lesión medular, que el FES seguramente sea una de las grandes esperanzas para las personas con lesión medular. Pero bueno, hasta el momento no está dando el nivel de evidencia de un NEM, ¿vale? Que es mucho más asequible, mucho más barato. Respecto a la robótica, pues a mí me encanta la robótica, me encantaría tener todos estos juguetitos en mi práctica clínica, sería muy feliz, pero la verdad es que son muy caros y hasta el momento, fijaros que
los exoesqueletos de manos, como lo que es el Amadeo, pues sí que nos están dando bastante evidencia para mejorar las actividades de la vida diaria, pero para el resto, mirad que tampoco consiguen el máximo nivel de evidencia, ¿vale? Seguramente esto en unos años vaya a cambiar. Bueno, como terapeuta de la mano, pues se podía pasar el uso de órtesis, ¿vale? ¿Y qué nos decía la guía? Evidentemente, las órtesis no mejoran la espasticidad, eso es algo que llevo diciendo muchísimos años, no mejoran la función motora, pero fijaros que sí que nos mejoran el rango articular, ¿sí? Claro, dentro de estas medidas de rango articular, la guía recoge medidas activas, ¿sí? Y pasivas, el rango de movimiento activo y pasivo. Las órtesis, aunque sean dinámicas, de momento solo nos van a mejorar lo que es el rango pasivo, ¿sí? Entonces, perdona un segundo, Miguel. Bueno, a ver qué le dice Silvia después. A ver si se puede silenciar a Alejandra, por favor. Alejandra Castellanos, o silénciala tú, que yo no puedo. Silénciala tú, Miguel. Un segundito. A ver si la más. Alejandro, silenciar. Ya está. Gracias, vale. Que se oía mucho. Vale, sí. Bueno, las órtesis los que nos van a mejorar es el rango de movimiento, sobre todo pasivo. Por ejemplo, este usuario de aquí tenía una enfermedad neurodegenerativa y tenía bastante retracción del flexor profundo de los dedos, con lo cual estaba limitada la extensión del carpo. Hicimos una estática progresiva para mejorar esa retracción del flexor profundo de los dedos, con lo cual, cuando estiraba la mano, pues mejoraba la extensión del carpo. Yo creo que hoy he visto un vídeo de Vicent Punsola, de Hand Therapy, que estaba hablando de este efecto tenodesis, ¿vale? Y lo seguís, lo podréis ver. Vale, tengo un problema ahora porque no me pasa la presentación. Vale, ahora, bueno, como conclusión, ¿sí? Lo que he hecho ha sido recoger aquellas técnicas que han demostrado el mayor nivel de evidencia para diferentes ítems. Y lo he juntado en esta diapositiva. Es decir, con el máximo nivel de evidencia disponible 1A, para la mejora de la función motora, podemos encontrarnos en terapia ocupacional, entrenamiento de la fuerza, terapia en espejo, Costal Induced Movement Therapy, el uso del TENS, el uso de la imaginería o la práctica mental, el uso de la realidad virtual, el uso del MEMS y el entrenamiento bilateral. Si mi objetivo es mejorar la destreza, sabéis que contamos con la técnica de la terapia de observación-acción. Si mi objetivo es mejorar las actividades de la vida diaria, tenemos el Costal Induced Movement Therapy, tanto el tradicional como el modificado, para personas crónicas, acordados, y el uso del exoesqueleto de la mano. Evidentemente, aunque no tenemos un nivel 1A, porque ya os he comentado lo que hace la guía, evidentemente si quiero mejorar las actividades de la vida diaria, voy a realizar terapia ocupacional o entrenamiento orientado a tareas. Para mejorar la espasticidad, vamos a utilizar terapia ocupacional o entrenamiento orientado a tareas. Podemos utilizar, si estamos formados en ello, o podemos recomendar con lo que hemos visto en los estudios, a derivar a un acupuntor, ¿sí? Que realice este tratamiento para apoyarnos. Para mejorar el rango de movimiento, pues entrenamiento de la fuerza y el uso de órtesis. Y para mejorar la fuerza, pues nos pasa lo mismo que con Oriented Training, pues entrenamiento de fuerza y Costal Induced Movement Therapy. Todo esto, para elegir la técnica, no solo tengo que tener en cuenta esto, sino una serie de variables, es decir, yo me planteo, bueno, y de todas estas, ¿cuál tengo que escoger? Pues bueno, este estudio me está diciendo
qué técnica es más potente. Pues fijar, en terapia ocupacional de 20 horas, Costal Induced Movement Therapy, Mirror Therapy y práctica mental, ¿sí? Cuanto más se acercan a 1,5, más potentes son. Cuanto más se acercan a 0, menos potentes son. Entonces, frente al grupo control, ¿vale? Fijaros que si yo puedo hacer terapia ocupacional superior a 20 horas, el efecto que tengo es muy potente, casi iguala al de Costal Induced Movement Therapy, este es ligeramente superior. Fijaros el impacto que tiene la realidad virtual, muy potente. Fijaros el impacto que tiene la terapia en espejo y la práctica mental supera, pero ya sabemos que no todo el mundo nos va a entrar en los protocolos de práctica mental, ¿sí? Son bastante restrictivos, es para determinadas personas. Por lo tanto, yo si me tengo que decantar por dos técnicas, es decir, lo que no nos puede faltar bajo ninguna causa en nuestra clínica es terapia ocupacional en una dosis óptima, es decir, si podemos, superior a 20 horas, y combinarlo con Mirror Therapy. Con esas dos técnicas, nosotros ya tenemos de serie la terapia ocupacional, terapia en espejo, hay 20.000 protocolos de acceso abierto, nos podemos formar, pues ya podemos hacer una rehabilitación muy buena. Si además lo sumamos a realidad virtual, pues veréis que estamos haciendo un pack prácticamente para todo el mundo muy potente. Bueno, esto ya es un poquito más complicado, ¿sí? Porque es un estudio que recopilaba las técnicas, cuándo implementar cada técnica en un consenso mundial de terapeutas, ¿sí? No se ve muy bien porque no me cabía todo en un PowerPoint, entonces es como lo copié de donde lo creé y porque lo traduje yo. Entonces, estaba en inglés y yo para docencia lo traduje para que fuera más sencillo. Pues bueno, lo que nos dicen, ¿qué técnicas a utilizar si no tengo ningún movimiento en el miembro afectado? ¿Vale? Pues si no tenía ningún movimiento, pues tenía que hacer, pues, tratar el edema, hacer movilizaciones pasivas, electroestimulación, práctica mental, si te entra, no te entra, no te entra, ¿sí? Evitar el ferulaje, terapia en espejo, práctica mental, ¿sí? Y esto hacerlo durante 12 semanas. Si durante 12 semanas yo evalúo, ¿sí? O reevaluar semanalmente, el momento que consiga movilizar en posición sentada, el paciente realice algún tipo de movimiento del brazo en abducción contra gravedad, pues tengo que pasar a la siguiente fase, ¿vale? Siguiente fase sería, si no puedo todavía, volver aquí y si no, a la siguiente caja, ¿vale? Si en el momento que consigo realizar con el brazo pronado movimientos de los dedos y de soporte, si no lo consigo todavía, continuaría con esta serie de técnicas y así iría progresando. Si al final de todo mi entrenamiento no consigo, y ya he pasado por todas las fases, ¿sí? Si a las 12 semanas pruebo a mover ese brazo y el paciente no ha mejorado, ¿sí? Vuelvo de nuevo a hacer las mismas técnicas y si en 24 semanas no ha mejorado, lo que tengo que pasar es a estrategias de compensación, porque seguramente no podremos recuperar ese brazo, ¿vale? Ya os digo, en el momento que hago estas técnicas y paso al siguiente bloque. Si no puede todavía, me quedo ahí, pero si puede, paso al siguiente bloque, ¿vale? Otro estudio que podemos hacer, ¿sí? Para saber qué técnicas implementar en cada momento, pues es este estudio del 2016, ¿sí? Que nos dice si tengo movimiento o no en la mano y si tengo espasticidad o no. Y generalmente nos va diciendo una serie de técnicas. Yo no voy a entrar ahora mucho aquí, pero comentaros que cuando no tengo
movimiento, lo que utilizo siempre va a ser terapia en espejo, ¿sí? En subagudo, si no tengo movimiento, aunque tenga espasticidad alta, voy a utilizar terapia en espejo. Y en crónicos, si no tengo movimiento, lo que voy a utilizar es terapia en espejo. Por lo tanto, la conclusión que tenéis que debemos de sacar, que la terapia en espejo, sobre todo la técnica de terapia en espejo, que se llama Visual Feedback, es la que me va a arrancar el movimiento de la mano paralizada. Y en el momento que yo tenga algo de movimiento, ya puedo empezar a realizar el resto de técnicas, ¿sí? Pero la técnica que pienso yo que es capaz de arrancar el movimiento es la terapia en espejo. Y bueno, yo la charla creo que me he excedido un poquito más de una hora, lo siento, pero bueno, hasta aquí es la charla, espero que os haya sido de ayuda. Comentaros que dar las gracias a todos los profesionales que habéis estado trabajando durante este COVID, a los que no os habéis estado trabajando, gracias por formaros, porque vamos a hacer mucha falta dentro de poco y tenemos que estar con el músculo entrenado cuando volvamos a trabajar. Yo empiezo a trabajar en breve y muchas gracias también a Elena y a Neuroalicante por darme la oportunidad de realizar esta presentación. Bueno, Elena, y sin más, si quieres pasamos a las preguntas. Gracias a ti. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat, de momento no tenemos muchas preguntas, o sea que lo has explicado súper bien. Eso se ha cansado de mí. No, hay de todas formas, como nos has facilitado tu correo, que lo estamos viendo, Sí. bueno, está llegando alguna, venga. ¿A qué te refieres cuando dices terapia ocupacional? Una de Ana. ¿A qué tipo de intervención? Terapia ocupacional que me enseñaron en la universidad, es decir, trabajar en base a los objetivos del paciente y a trabajar a través de actividades, es decir, graduación de la actividad, ¿sí? Prescripción de la actividad y graduación de la actividad. Es decir, además hay un libro muy bueno que es Graduación de la actividad, que es creo que es de Aitona, ¿sí? Bueno, me lo leí en su momento y ahí te explica cómo graduar la actividad, tanto en disfunciones físicas y tal. Es decir, la terapia ocupacional nace por el uso terapéutico de actividades. Sí que podemos hacer técnicas complementarias. Hemos visto muchísimas técnicas complementarias hoy, pero la base de nuestra intervención es la ocupación y es la actividad. Y encima la ciencia nos está diciendo que es el modelo ideal para trabajar la función del brazo y para generar autonomía. Bobat no es terapia ocupacional, la podemos utilizar o no, es una técnica más. Perfetti no es terapia ocupacional, es una técnica que podemos utilizar o no. Kabat, no lo sé, Bodja, ¿sí? Son técnicas que podemos utilizar o no, pero no son terapia ocupacional. Terapia ocupacional tiene su paradigma y sobre todo pues, es el uso de la actividad y las ocupaciones como medio y como fin para recuperar a las personas. Luego también comentan que les ha gustado mucho el cuadro que has puesto porque explica qué realizar en cada fase. Y si puedes poner algún ejemplo breve de terapia de práctica mental. Un ejemplo breve. Vale, mirad, Miguel Gómez está ahora mismo dando formación gratis de práctica mental, ¿sí? Está haciendo un curso de práctica mental y lo podéis registraros, es gratis, ¿vale? Y os podéis formar en la técnica, ¿vale? Pero práctica mental lo que utiliza es que nosotros nos imaginemos que estemos haciendo una actividad. Para ello, también tenemos que dividir la actividad, hacer una técnica de relajación, tener a la persona de una forma cómoda y le vamos a dar una guía auditiva, generalmente puede ser escrita para que la persona con los ojos cerrados
se vaya imaginando la actividad. Pues imagínate que estás sentado, que tienes tu mano apoyada encima de la mesa, que en la mesa hay una taza, pues imagínate cómo levantas la mano, coges la taza, la bebes y la dejas. Eso sería, ¿vale? Pero sí que hay que seguir una serie de técnicas, hay que seguir un proceso, ¿vale? Y tenemos que asegurarnos que la persona tiene la capacidad de imaginar. Si la persona no tiene la capacidad de imaginar, no es una técnica a emplear y no puede tener afasia, por ejemplo, no puede tener un daño cognitivo severo, ¿sabes? No puede tener problemas de atención, es una técnica que requiere muchísima atención. Y bueno, Miguel Gómez ha publicado también ahora mismo un formulario para evaluar la capacidad de imaginar. A mí la práctica mental pura y dura no es una técnica que yo gaste mucho, sí la he gastado, por ejemplo, en dolor neuropático con lesionados medulares. A mí me gusta mucho más hacer terapia de observación-acción, creo que todo el mundo me entra, es un camino mucho más rápido, mucho más entretenido y que encima estoy practicando la actividad y me funciona muy bien y ya digo, dejo la práctica mental para dolor, que funciona muy bien para dolor. Vale, y última pregunta, ¿recomendarías alguna lectura sobre el entrenamiento orientado a tareas? Sí, hombre, claro, tenéis el libro de Ángel Sánchez Cabeza, es decir, si queréis, aprender sobre esa técnica o bien asistir a la formación que hace Elena en Neuroalicante, que se trae a Ángel todos los años, sí, o bien leer su tesis doctoral. Yo me la leí hace ya 6 años y yo creo que me cambió todo, ¿sí? Primero me leí a Gary Kilhomer, en Fundamentos de Terapia Ocupacional, que ya estaba hablando de los enfoques de aprendizaje de control motor, y ya nos decía, pues bueno, evaluaba Kabat, Bobat, Perfetti y tal, y decían que no habían conseguido una evidencia científica suficiente y que sin embargo el aprendizaje de control motor orientado a tareas sí que estaba generando mucha información, y el libro creo que es del año 90, ¿vale? O 91, 92, lo escribió Gary Kilhomer. Bueno, yo en su momento me lo leí bien, seguimos formación, pues lo que nos daban en ese momento, pues que si libros de Perfetti, que si libros de Bobat, y cursos de Bobat, hasta que una compañera vi, ostras, aprendizaje motor, en la universidad lo llevaba, uy, mira, me voy a leer ese libro, y fui a la biblioteca, lo cogí, me hice unas fotocopias, no se lo deis a nadie, ¿vale? Y entonces me lo leí todo y lo tengo en casa, y entonces ya me cambió realmente todo el enfoque que venía haciendo en ese momento. ¿Vale? Luego he tenido la suerte de formarme con Ángel y verlo en bastantes congresos, y de verdad que si no conocéis a Ángel, lo tenéis que conocer. Es uno de los grandes, igual que Miguel Gómez, igual que José de CEM. Es decir, hay muy grandes figuras, igual que Raquel Cantero, bueno, es que si me pongo Dulce Romero, es decir, hay muchísimas grandes figuras en terapia ocupacional aquí en España, y las tenemos que conocer y seguir, ¿vale? Y si queréis aprender de control motor orientado a tareas en terapia ocupacional, que se llama así el libro, Ángel Sánchez Cabeza. Sí, de hecho nosotros hemos tenido que posponer su curso y bueno, deciros que estamos trabajando y que cuando podamos lo vamos a realizar sí o sí, porque una formación al año con Ángel es fundamental, hay que hacerla. Igual que la formación con Miguel, que espero que pronto podamos anunciar cambios y podamos tenerte en Neuroalicante y aprender igual que el año pasado, que aprendimos un montón, y seguro que este año pues repetimos y más actualizado. Así que muchas gracias de verdad por la ponencia, y muchas gracias a todos también por estar ahí, por seguir nuestra unidad de formación. Así que un saludo para todos y bueno, os iremos informando de todos los cambios a través de nuestras redes sociales o por correo. Gracias.